Buenos días, muy buenos días, República Dominicana. Se inicia el rumbo de la mañana. Muy agradecido, como siempre, de su compañía y de la fiel audiencia que desde el inicio está con nosotros. Y hoy es miércoles 10 de febrero. 4 días apenas para el 14, el simbólico 14 de febrero. Y hablando de febrero, dicen que la pandemia ha causado muchos divorcios, que ha aumentado la tasa de natalidad. Como la naturaleza ecológicamente equilibra las cosas. Se divorcian y se enferman y mueren algunos, pero nacen más. Es el reloj de Dios, Fafa, aunque tú no lo creas. El reloj de Dios es el tiempo, Nieves. El tiempo, el implacable, el que pasó. Como diría Pablito Milanés. Y hoy, hablando de pandemia, señores, los datos pueden alentar al registrar una disminución de la ocupación hospitalaria, 38%. Uso de ventiladores, 33%. Ocupación en unidad de cuidado intensivo, 54%. Disminución de la positividad, 15.28%. No es que sea del todo rosa, pero con relación al último mes, los últimos 10 días, donde el promedio fueron 16 personas fallecidas diarias, pues da un aire de esperanza con respecto a la disminución y baja de las estadísticas con respecto al COVID-19. Y son investigados por desfalco y corrupción 2 exministros del pasado gobierno. Investigación que encabeza la propia Procuradora General de la República en persona. Ellos son Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y don Simón Lizardo, ex administrador general del Banco de Reserva y también quien fuera ministro de esa misma dependencia, Hacienda. Las investigaciones giran en torno a pagos realizados al vapor y, según ha trascendido, en el que se saltaron las normas y reglas prudenciales que establece la ley para estos fines. Y ello involucra el pago de 11.500 millones de asfalto y hormigón que se pagó y se erogó en cuestión de días y horas durante la campaña electoral. De modo que dentro de las tipificaciones que se mencionan y que pudieran atribuírsele a esta persona, presuntamente, está la coalición de funcionarios, la estafa, la asociación de malhechores y, presumiblemente, lavado de activos. La investigación continúa y se darán detalles en el transcurso de la semana. Pero hoy deberá volver nueva vez el pasado ministro de Hacienda, que estaría compareciendo por tercera vez a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. PECCA, órgano que dirige el magistrado Wilson Camacho. Que Miriam esté al frente de las investigaciones puede hablar de la magnitud o quizás de la seriedad de un caso que cuando se dio a conocer públicamente sorprendió a medio país. Y es que hubo licitaciones en el pago de los 11.500 millones de pesos. Hubo licitaciones, concesiones y ejecuciones de pago que se hicieron en horas, días y horas.
recuerdo el trabajo de Alicia Ortega, donde se presentó la certificación de un caso que en menos de 12 horas se resolvió todo. Veremos a dónde llega este expediente en construcción que encabeza la misma Procuradora General de la Nación. Y hablando de corrupción y de comportamiento político, ayer por coincidencia me encontré en el ascensor del Palacio Nacional con Milagro Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental. Me encontré con doña Milagros, como siempre, bien vestida y elegante, acompañada del coronel Peña, su chofer y su seguridad de todos estos años. Y la vi con su cartera siempre elegante, pero muy solitaria, tomando el ascensor, y hasta su turno hizo. Y luego, en la oficina donde iba, porque seguía hablando con ella, se detuvo y también hizo su turno para esperar que entraran las personas que llegaron primero. De allí salió con sus documentos en la mano, caminó por el pasillo, tomó su vehículo y se fue como un ciudadano más. Y pensaba yo dentro de mí, viendo el desfile de tantos funcionarios y los escándalos de algunos que llegaron nuevos, de este nuevo gobierno, pensaba yo, ¿cuánto vale la decencia humana? ¿Qué libertad tiene Milagro Ortiz Bosch para caminar ella solita por las calles de este país? Y la gente solo la saluda. Una señora que ya debe de rondar los 80 años y que fue vicepresidenta de la República, ministra de Educación, senadora del país y que hasta colaboradora de Juan Bosch en sus años mozos fue en aquel gobierno frustrado en 1963. Todas las funciones públicas, toda la vida pública. No exhibe ningún gran patrimonio ni riqueza. Y puede andar con la lozanía que da la decencia y el buen hacer en la función pública. ¿Qué diferencia aquellos que tienen que comparecer a la Procuraduría muchas veces porque están bajo la sospecha del aparato de persecución? Pues yo pensaba dentro de mí, la decencia sí vale, la honradez sí es buena. Ser honorable sí tiene valor, aunque se viva de forma sencilla, aunque no se tenga el patrimonio de un Donald Guerrero de más de 700 millones de pesos. Y aunque no se tenga la abundancia material de un turpén de esos que hoy están mencionándose en los casos de pulpos y otras especies despreciables. Doña Milagro, con quien se puede tener diferencias políticas, como yo que la tengo, o ideológicas, como yo que la tengo, doña Milagro es una ciudadana que se puede presentar como común y corriente, pero que ha tenido una gran relevancia en los últimos 30, 40 años de la vida política del país, al lado de Peña Gómez y de Juan Bosch en principio y después corriendo sola como carrera política. Y vuelvo y pienso, ¿qué diferencia la de Milagro y aquellos que propiciaron el escándalo empezando el gobierno de que cobrando dinero para que nombrar personas en salud pública? Un caso escandaloso donde miserablemente se hablaba de 30 y 40 mil pesitos. O el escándalo de algunos funcionarios que se han visto afectados hasta el punto de ser destituidos por su conducta ímproba o impúdica. Doña Milagro es un buen ejemplo de hacer política con limpieza, con decencia y con apego ético. Y sí hay que decirle a la gente que la vergüenza y el honor y la decencia tienen valor, demasiado valor. Mucho valor. Y la gente se siente satisfecha con el corredor de la Núñez de Cáceres, pero quieren más autobuses porque ha aumentado el
flujo de pasajeros debido a que muchas personas prefieren usar ese medio y se ha demostrado que han dejado hasta los vehículos privados. De modo que los usuarios del corredor de la Núñez de Cáceres piden más autobuses en iguales condiciones porque tienen que esperar 4 minutos. Vaya, 4 minutos por parada. Estamos convencidos de que ese modelo, si es sustentable económicamente, es un éxito para los pasajeros, los sufridos pasajeros de la capital dominicana. Y hablando de sufrido, hoy aparece el dato de las provincias. Las provincias que tienen la menor cantidad de casos de COVID. 9 presentan menos de 1,000 casos entre todas. Y casi todas están ubicadas en la zona fronteriza o en pueblos lejanos de la capital. Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Independencia, Bauruco, Dajabón, Montecristi, El Ceibo, Atomayor y San José de Ocoa presentan la menor cantidad de personas infectadas. ¿Qué habrá ocurrido que son las zonas más pobres y deprimidas del país y las que tienen menos casos? El factor climatológico, porque siendo una zona tan deprimida y pobre, es probable que no hayan asumido protocolos ni mascarillas, ni las medidas de control y seguridad que, por ejemplo, se han implementado en las ciudades más grandes. Es probable que esto esté relacionado con el ambiente y el clima. Y es muy probable también que guarde relación con menos actividades, menos vida nocturna y menos rompimiento de esas medidas en las noches dominicanas. Pero sobre todo el clima. Zonas secas, con excepción de Atomayor, que llueve mucho. Zonas secas y lugares donde hay más espacio, menos población y quizá menos hacinamiento. Es un fenómeno a estudiar que pudiera explicarse epidemiológicamente con datos y estadísticas que puedan explicar el fenómeno, pero ha ocurrido así. La brecha digital y el 5G es otro tema de interés a esta hora. La brecha digital es hoy como el analfabetismo tradicional, quizás peor, porque el mundo de la computación, de la red y de la tecnología es un lenguaje mucho más abarcador, más necesario y útil en este tiempo que la simple alfabetización del pasado. Por eso todas las medidas que tiendan a disminuir la brecha digital son consideradas medidas que satisfacen derechos fundamentales. Tener internet hoy es un derecho humano. No tener internet es como si nos negaran el agua, el libre tránsito o el derecho a la salud, guardando la distancia. La necesidad de la red para todos ciudadanos es un indispensable derecho. Todo el que está excluido de la conectividad, separado por la brecha digital, por el abismo digital, es un ciudadano de segunda hoy. Se le violan sus derechos. Internet y la red son derechos fundamentales de la persona humana. Hoy habrá que hacer otra Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso todas esas medidas son positivas y deben de ser apoyadas por todos, claro, sin que se descuiden las cuestiones prioritarias, como por ejemplo la preocupación en el alza de los precios de artículos primarios y básicos de necesidad primera de los dominicanos. Arroz,
Carne, me dicen que la carne de cerdo ha experimentado alza exorbitante y probablemente suba más porque hay escasez de esta proteína. Pollo, habichuelas, el pan, que había sido amenazado por la Asociación de Industriales de la Harina a subirle 2 pesos y pasar de 5 a 7 pesos. Plátano, víveres todos, vegetales, frutas, aceite, todo ha experimentado alza. Y bien sabemos que no obedece a causas puramente nacionales, pero hay que dar respuestas locales a un problema que afecta a la familia nacional de forma muy, pero muy severa en sus ingresos, muchos de los cuales se han disminuido por la misma pandemia. El pollo, el pan, el arroz y los víveres tienen que salvaguardarse como un tema de seguridad nacional y de seguridad alimentaria. Y eso lo sabe el gobierno y lo saben todos los órganos del Estado que conocen estos asuntos. Si hay que importar, que importen. Si tienen que traer del exterior, que lo traigan. Pero no puede seguir experimentando alza. Estos artículos y rubros de primera necesidad, como ha ocurrido en este último mes y medio. Atención a la gente del gobierno. Esos alimentos desestabilizan a cualquier gobierno. Préstele atención a los precios, señores del gobierno. Importen lo que haya que importar y terminen con la especulación y el agiotismo de algunos sectores que ante la escasez se desbordan, procurando mayores ganancias y beneficios. El caso del cerdo y de la misma carne de res, que han experimentado aumentos injustificados proporcionalmente hablando. El retraso en la vacuna afecta a todos los países y el nuestro no se queda atrás. Pero no puede usted decirme todos los días una fecha distinta. No me diga una cosa el ministro y otro desde la presidencia. Dígame cuándo vienen o cuándo se espera y dígamelo uno solo. Es cierto que todos los países están retrasados. Puerto Rico no ha podido poner la segunda dosis porque le incumplieron las farmacéuticas. Y le ha generado el problema de que se cumplió el plazo de la segunda dosis, los 28 días, y no ha podido administrar la segunda dosis a las personas envejecientes. Eso es un problema mayor, porque entonces desprotege. Y ya sabemos que los países pobres todos están atravesando, como se dice popularmente, el Niágara en bicicleta. Pero sería muy positivo que se le dijera con propiedad al país la fecha en que llegarán las primeras dosis y la manera como se administrarán sucesivamente. En un país pobre como el nuestro, que siempre está con el síndrome del gancho, de que no me vacuno, de que sí me vacuno, de que cuidado, de que ahora sale uno que dice en Oriente que eso, la vacuna afecta hasta la sexualidad humana. Todas esas locuras lo que contribuyen es a crear confusión, ofuscación, desorientación en la gente. Por eso nosotros tenemos que estar bien contestes en mantener el discurso de la racionalidad y de la idoneidad de la vacuna frente a todo el tumulto de disparates que día a día se van cayendo solos. Y por último, señores, FAPROAS rechazó la propuesta que le hizo la autoridad universitaria y el Ministerio de Educación Superior. Y continuarán su paro. Y continuarán afectando la educación superior. Ayer decíamos nosotros todos en un comentario aquí colectivo, no hay un país sobre el planeta que tenga una huelga de maestros universitarios hoy. No existen 190 países, no hay uno solo. Solo República Dominicana. Elaborar el juicio luce desquiciante, demencial. Un país con tanta precariedad,
con 40.000 estudiantes que han abandonado las aulas universitarias, con probablemente 20.000 o 25.000 más que se vayan porque no resistirán por el golpeo económico y la crisis, por muchos que se enfermarán y otros que por razones diversas siempre abandonan. Y que usted le plante un obstáculo de inicio al cuatrimestre, al semestre, que debió empezar ya, no solo es una sin razón, es un absurdo absoluto. Busquemos otros medios, busquemos otras vías, usemos la misma plataforma de facilitadores y docentes para hacer la protesta. Hagamos la protesta virtual un día a la semana. Involucremos a los estudiantes mismos que apoyen la demanda, si son justas, pero no obstruyamos el frágil futuro de una población vulnerable, excluida y pobre, como es la mayoría de los que ingresan a la universidad. Actuemos con razón, racionalidad. Actuemos con inteligencia. Eso solo golpea a los más desvalidos y empobrecidos del país. Isidro.